haya confusión, no era que fuera el cielo por bueno, ni nada por el estilo. Amado Carrillo Fuentes, un legendario personaje del siniestro mundo del narcotráfico, del que vamos a hablar extensamente con un hombre que le conoce al dedillo la historia, el inspector general de la DEA retirado, Félix Jiménez. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Pedro. Y hay un capítulo muy mexicano y hay un capítulo también muy cubano, por cierto. Eso es correcto. Arrancamos por México. Cuéntenos. Bueno, mira, Pedro, ¿cómo se originan estos carteles? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, básicamente, cuando la cocaína comienza a entrar por México, hay un individuo que tiene el total control de esa cocaína, que es el señor Miguel Félix Gallardo. O sea, él tiene el control de todas las rutas en México. Tan grande se puso su organización que él decide llamar a sus 5 lugartenientes para dividir el territorio, porque ya él no podía controlar la situación y ser efectivo con Pablo Escobar por la cantidad de cocaína que estaba entrando en México. Él llama la famosa reunión de las plazas, que la tiene en Acapulco, México, donde él trae a sus 5 lugartenientes y divide los territorios. Ahí es donde nace los carteles de México. Por ejemplo, en esa reunión es donde Félix Gallardo le asigna a Tijuana a los hermanos Arellano Félix. En Juárez se lo da a Amado Carrillo. El corredor de Sonora se lo da a Miguel Caro Quintero. El corredor de Matamoros a Juan García Abrego, que luego esta era la muñeca, ¿verdad? Correcto, se convierte en el cartel del Golfo. Y entonces la costa del Pacífico, que se le da a Beltrán Leiva, que este cartel se convierte en el cartel de Sinaloa. Bueno, en esa reunión, Félix Gallardo insiste y le dice a ellos: mira, lo que no quiero es que empiecen a competir entre ustedes, porque el momento en que empiecen a competir, aquí va a haber un problema y se van a empezar una guerra entre ustedes y se van a matar. Eso no puede ocurrir una vez usted asuma la responsabilidad de estas plazas que le estoy asignando. Bueno, meses después arrestan a Félix Gallardo y dicho y hecho, ahí es donde todo el mundo empieza a hablar por su lado y empieza la guerra entre estos carteles que ya estaban trabajando. Lo que temía Gallardo. Correcto, exacto, lo que temía Gallardo es lo que ocurre. Bueno, ahora hay una cosa para este hombre que es lo que marca una diferencia extraordinaria, y es que mientras todos pensaban solo en la tierra, este hombre empieza a pensar en los negocios por aire. Ya él lo tenía. Lo desarrolla mucho. Ya este hombre tenía, a él se le documentaron 27 aviones Boeing 727, que eran los que iban a Colombia a traer la cocaína. Entonces luego que llegaba a México, entonces la enviaba a través de la frontera, ya sea por aviones más pequeños o si no la pasaba a través de la frontera en cargo. Y esta cocaína empezó a llegar a Nueva York. Y te digo porque yo estaba en Nueva York cuando empezamos a recibir esta cocaína que venía de México. Inundación. Inundación, llegaba por toneladas. Y esta llegaba en trucks, de estos tractor trailers, sí. Llenas de produce, o sea, de tomate, de lechuga, o sea, en compartimientos especiales en el truck. Tanto fue así que las confiscaciones eran de 1 tonelada para arriba. Ese era el volumen de cocaína que llegaba a Nueva York. Y por cierto, la de Nueva York era prácticamente toda la que manejaba Amado Carrillo Fuentes. Correcto. Otras ciudades eran abastecidas por otros cárteles en ese momento. Correcto. Un detallecito, cuando hablamos de los 27 aviones Boeing, en ese momento, todavía lo sería, pero en ese momento era una flota más grande que la mayoría de los países de este planeta. Había muy pocos países en los que hubiera flotas de aviones que pudieran superar, cuando estoy hablando obviamente de aerolíneas comerciales, correcto, ¿verdad? Y ni que hablar que, por ejemplo, todo Centroamérica, todos los aviones comerciales juntos no llegaban a la cantidad de aviones que tenía este hombre nada más que para mover cocaína. Eso es correcto, Pedro. Era una flota gigantesca de aviones con los mejores pilotos y con los mejores equipos que podía utilizar
para mover cocaína. Pero fíjate, una cosa muy interesante, que con todas estas facilidades para mover la cocaína, este señor hizo tanto y tanto y tanto dinero que se le documentaron, la revista Ford le documentó a este señor más de 25 billones de dólares. Ya 25.000 millones de dólares, como sería la traducción al español. Correcto. De los billions. Hablando de dinero, por supuesto, dinero le sobraba. Como usted menciona, lo de los 25.000 millones. Hay una etapa en la que él es responsable de varias veces la cantidad de cocaína de todos los demás narcotraficantes juntos. Eso es correcto. Amado Carrillo se documentó que estaba ya importando y exportando de México 4 veces más que cualquier traficante de México hacia los Estados Unidos. O sea, 4 veces más cocaína. Lo más grande que recuerda en términos de tamaño de incautaciones de cocaína por parte de la DEA, por parte de la Bueno, mira, Pedro, era muy común en Nueva York estas confiscaciones de 1 tonelada, tonelada y media, siempre era muy común que nosotros las confiscábamos. A veces las confiscábamos en la frontera, entonces lo que hacíamos era volábamos el tractor trailer y entonces lo volábamos a Nueva York para ganar tiempo y hacer la investigación. Otras veces estábamos obligados a guiar el tractor trailer a Nueva York porque en distintos checkpoints de los Estados Unidos los choferes tenían que hacer una llamada para verificar que podían pasar, que ya venían de camino y que todo estaba correcto. Una de las imágenes que mostrábamos recién habla de una incautación récord que llegó a pasar las 20 toneladas que se pescaron en uno de los aviones en que se transportaba la cocaína. O sea, supera la imaginación. Pero le pido una cosa, ¿nos mudamos a Cuba para lo que hizo Amado Carrillo Fuentes allí? Mira, Pedro, Amado Carrillo ya era una persona tan buscada por las autoridades mexicanas y por la DEA, que él decidió buscar refugio en Cuba, buscó refugio en Rusia y buscó refugio en Chile. Pero el refugio más común que él tuvo fue en Cuba, donde él viajaba en su avión privado, llegaba al aeropuerto José Martí en su avión, era recibido por la seguridad del Estado y donde lo llevaban primeramente al hotel. Él se empezó a quedar en un hotel que se llamaba El Viejo y el Mar. Exactamente. Basado en el nombre de la novela de Hemingway. Correcto. El Viejo y el Mar, en la marina de Hemingway al oeste de La Habana. Pero luego él alquila una mansión que estaba controlada por la compañía Cubalce en un complejo residencial en el Laguito. Es un área muy exclusiva en Cuba. Tan exclusiva que por ahí cerca todavía vive el tiranosaurio Fidel Castro. Correcto. Ahí en esa casa él residía con su novia de nombre Marta Venus Cáceres. Él vivía ahí con ella. Entonces, ¿qué pasa? Él fue recibido personalmente por Fidel Castro, porque tenemos testigos de esta situación, donde se le dio amparo para que él pudiera negociar, hiciera negocios desde Cuba y también hiciera lavado de dinero en las Islas Caimán desde Cuba. Uno de los datos más interesantes de esta investigación es cuando Amado Carrillo, ya en Cuba, es protegido por el cónsul de México en Cuba. Caramba. Este hombre y su hijo era lo que le daban la protección a Amado Carrillo. Fue la persona que se envolvió con el gobierno cubano. El señor Mario Moya. Exactamente, para él poder hacer los negocios. Y que, por cierto, la dictadura cubana no lo recibía gratis. Él pagó un dinero muy importante allí al gobierno. Nosotros tenemos testigos que indicaron que él pagaba 5 millones de dólares, específicamente a Fidel Castro, pero nunca estos testigos vieron el cambio de dinero, pero sí lo decía Amado Carrillo, que eso era lo que le costaba a él hacer negocio en Cuba. Una más, porque se nos termina el tiempo y es fascinante esto. La vida de Amado Carrillo Fuentes termina de una forma insólita, porque él estaba tratando de cambiar de alguna forma su apariencia
y entonces buscan cirujanos plásticos para que le cambien la cara. Correcto. Él se somete a una cirugía plástica el 3 de julio del 1997 en un hospital de tercera categoría en el Distrito Federal en México. También se somete a una liposucción en ese hospital. Pues lamentablemente se le complicó la operación. Aparentemente le dieron un overdose de sedantes. De anestesia, y entonces es cuando él muere. Y por cierto, no se fue solo, ¿verdad? Porque ¿cómo le fue al equipo médico que lo atendió? 3 meses luego los médicos aparecieron en unos drones de 55 galones. Ellos aparecieron muertos y enterrados en esos tanques en cemento. ¡Qué historia! Señor, qué gusto tener la oportunidad de hablar con alguien que es una enciclopedia de este mundo tan alucinante. Muchas gracias. Un gran honor. Muy, pero muy amable. Volvemos en instantes para rematar esta edición tan, pero tan especial, ¿eh? Cuántas cosas en A Fondo.